Hola chicos y chicas del séptimo año, hoy día vamos a comenzar con la clase de historia. Ya vimos, ¿cierto?, cuáles fueron los factores que permitieron el surgimiento de nuevas civilizaciones. Hoy día nos corresponde ver una de las principales civilizaciones de la historia, que fue la civilización mesopotámica, ¿ya? Vamos a escribir, ¿cierto?, el objetivo de la clase del día de hoy. Hoy día estamos a martes 27 de abril. Y el objetivo de nuestra clase es conocer los aspectos. Dígame, ay, no estoy compartiendo, ya. Perdón, gracias Martina. Siempre se me olvida, es que como soy viejita yo no manejo mucho esto. Y ahora la Martina me va a decir, tía, no veo la pantalla. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, objetivo, conocer los aspectos más importantes de la civilización mesopotámica. Y el título es Surgimiento de Mesopotamia. ¿Se acuerdan que dentro de las civilizaciones que surgieron después de la edad de los metales estaban la civilización mesopotámica, la civilización de Egipto, la civilización china y la civilización india? Y cada una de ellas se caracterizaba o se les llamaba civilizaciones fluviales porque siempre, ¿cierto?, se asentaron cerca de un río, lo que les permitía poder, ¿cierto?, trasladarse o moverse hacia otras latitudes más lejanas para poder comercializar sus productos. Pero en el día de hoy vamos a conocer los aspectos más importantes de la civilización de Mesopotamia. ¿Alguien se acuerda dónde se ubicó la civilización de Mesopotamia? ¿Alguien recuerda? No, no importa. Lo vamos a ver ahora. ¿Terminaron de escribir? No tienen, falta poquito. Ya. Recuerde que la civilización de Mesopotamia se ubicó entre dos ríos. ¿Cómo se llamaban esos ríos? ¿Alguien se acuerda? Porque la civilización india estaba en el río Indo. Profe, Dígame. todavía no cambies lápiz. El objetivo, por favor, es que recién vamos a escribir una. Ya, mi Vamos a ponerlo amor, a no se escribir. preocupe. Ya. ¿Recuerdan entre qué río estaba la civilización de Mesopotamia? Porque ella se encontraba entre dos ríos. ¿No se acuerdan? Se ubicaba, ¿cierto?, entre el río
Tigris y el río Éufrates. Y junto con la civilización egipcia que se ubicaba en el río Nilo, formaban, ¿cierto?, la zona de la luna creciente, que era la zona más fértil en donde se ubicaron ellos, que le permitía poder trabajar, ¿cierto?, en la agricultura y en la ganadería. Ya, voy a cambiar, porque recuerden que después lo pueden ver en el video, ¿ya? Para que vayamos avanzando. Entonces, hoy día vamos a conocer la civilización de Mesopotamia, ¿ya? Entonces, la civilización de Mesopotamia, a la cual también se le denomina civilización sumeria, ¿ya? Se ubicó acá entre el río Tigris y el río Éufrates, acá, entre el río Tigris y el río Éufrates. Y acá tenemos las ciudades que ellos formaron, que fueron las ciudades de Uma, Ur, Uruk, Erudu, Lagash y Nippur. Pero las más importantes fueron Ur, Uruk y Uma, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿cierto?, de manera más detallada, pero si nosotros nos vamos, ¿cierto?, al planiferio, al mapa más grande, ahí está ubicada la civilización sumeria o la civilización mesopotámica, ¿ya? ¿Dónde se ubicaron ellos? ¿En Europa, en Asia o en África? Entre, por lo que ven en el mapa, África y Asia. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en la civilización sumeria fue donde aparecen, ¿cierto?, las primeras ciudades. Recuerden que uno de los factores importantes dentro de las primeras civilizaciones fueron la construcción de grandes ciudades. ¿Por qué fueron posibles la construcción de grandes ciudades con mucha cantidad de población? Gracias a los excedentes alimenticios que les daba la agricultura. Recuerden que los excedentes era la acumulación de alimentos que ellos luego los guardaban en grandes bodegas o graneros, lo que les permitía en tiempos de sequía poder alimentar, ¿cierto?, a toda la población que ellos tenían en estas grandes ciudades. Si nosotros hablamos políticamente, cada ciudad tenía su propio rey y sus propias leyes. Por lo tanto, a estas ciudades se les llamó ciudades-estado, ¿ya? Cada ciudad estaba amurallada, si ustedes se fijan acá, tiene grandes murallas para protegerse, ¿cierto?, de pueblos que pudieran ir, ¿cierto?, para robarles, para armar guerras, conflictos, batallas, etc. Por lo tanto, las amurallaban y si ustedes se dan cuenta acá, tenían, ¿cierto?, guardias que observaban todo el movimiento que sucedía tanto dentro como fuera de la ciudad. Perdón. También ustedes saben que era muy importante el tema de la religión. Por lo tanto, cada ciudad tenía un enorme templo. Al templo de los mesopotámicos se le llamaba Sigurat. Era aquí en donde ellos rendían tributo, rendían ofrendas, ¿cierto?, a sus dioses. Y como yo hablo de sus dioses, quiere decir que ellos eran politeístas. ¿Y qué quiere decir politeísta? Que creían en pocos o muchos dioses. Chiquillos. ¿En pocos? En muchos dioses. En muchos dioses. muchos. Ellos creían en muchos dioses. Por eso se les llama politeístas. ¿Ah? Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Recuerden, cuando usted le diga o escuche
civilización mesopotámica o civilización sumeria es lo mismo. La sumeria con la mesopotámica es lo mismo. No son dos civilizaciones diferentes, ¿ya? Entonces, primera característica, tenía un rey con sus propias reyes. A cada ciudad se le llamaba ciudad-estado. Por eso se le llama ciudad-estado, ¿ya? Porque tiene su propio gobernador y sus propias leyes, ¿ya? Por ejemplo, la ciudad de Ur y la ciudad de Uruk. La ciudad de Ur tenía el mismo rey que la ciudad de Uruk. Chicos, No, no, muy bien. La ciudad de Ur tenía su propio rey y sus propias leyes, y la ciudad de Uruk tenía su propio rey y sus propias leyes. Entonces, a estas ciudades se les llamó ciudades-estado. Seguimos. Inventaron el primer sistema de escritura llamado la escritura cuneiforme. ¿Qué quería decir eso? Que ellos, ¿cierto? En arcilla, eso es arcilla, tenían un palito que era como así y que tenía así un doblez, ¿ya? Cuneiforme, por eso se llamaba cuneiforme. Entonces ellos iban haciendo, ¿cierto? Porque ellos no hacían letras, recuerden, hacían dibujos. Y así ellos iban dibujando para poder ir describiendo, ¿cierto? En su digamos, el libro de piedra, ¿cierto? Lo que ellos querían escribir para poder ser interpretado, ¿ya? Y tenían una organización social muy estratificada, es decir, que estaban, ¿cierto?, en una pirámide social en donde arriba, ¿cierto?, estaba el rey con la nobleza, etcétera. Acá teníamos al ejército, acá teníamos a los esclavos y acá teníamos a los comerciantes y a los artesanos. O sea, cada persona dentro de la sociedad tenía un lugar súper estratificado, ¿ya? Y eso era de acuerdo a su poder político y a su poder económico. Acá tenemos un código al cual se le llamó el código de Hammurabi, en donde era como la justicia dentro de Mesopotamia, ¿ya? Y acá salía cada castigo que debía tener la persona que cometía algún error. Y acá tenemos que ellos se guiaban por el código del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú matas, serás matado. Si tú robas, se te cortará la mano. Entonces eran súper estrictos en lo que se correspondía a las leyes y a los castigos. Entonces, el primer código de leyes se llamó el código de Hammurabi. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, sigamos. Los sumerios alcanzaron un gran desarrollo cultural, ¿ya? ¿En dónde? En la astronomía y en las matemáticas. En la astronomía, porque confeccionaron el calendario lunar, ¿ya? ¿Quién sabe qué es el calendario lunar? El calendario lunar es como un calendario que se medía de lunas y lunas. Se medían los días Ya, y meses. ya, ¿y para qué servía el calendario lunar? ¿Para qué creen ustedes que servían? Para tener contados los días o el año, Ya, mes, ya, semana. bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Muy bien, Lucas. Muy bien,
lo que dijo Lucas. El calendario lunar que hicieron los sumerios, ¿cierto? Dividía el ciclo en 12. Por lo tanto, ellos prácticamente descubrieron que el año tenía 12 meses, pero no lo hicieron con tanta exactitud como lo lograron hacer los egipcios, que descubrieron que el año tenía 360 y ¿cuántos días? 365. 365 días, muy bien. Entonces los sumerios, ¿cierto?, hacen este calendario lunar de acuerdo al movimiento que tenía la luna y dividen este ciclo en 12. Y luego los egipcios, ¿cierto?, concluyeron que 12 correspondía a un año. Muy bien. ¿Qué más? El sistema sexagesimal. ¿A qué se referirá con sexagesimal? Sexagesimal. Sexagesimal. Inventaron un sistema numérico que llegaba hasta el número 60, ¿ya? Y se utilizaba para medir los tiempos, ¿ya? Entonces, ellos inventaron un sistema que iba hasta el número 60. Y los sistemas de regadío, ¿cuáles habrán sido? Hacer agujeros para que entre medio de los cultivos corriera el agua. Muy bien, muy bien, muy bien, Lucas. Los sistemas de regadío eran los sistemas que ellos utilizaban para poder regar sus cultivos, pero ellos, ciertos, utilizaron sistemas mucho más elaborados. Recuerden que a ellos los bañaban o los rodeaban dos ríos, que era el río Tigris y el río Éufrates. Por lo tanto, tuvieron que inventar nuevos sistemas de regadío que les permitieran poder regar sus cosechas. ¿Ya? Acá tenemos las zonas agrícolas fértiles, las capitales y centros religiosos, las principales ciudades, ahí están, los monumentos religiosos, etcétera. Y ahí pasamos ya a la civilización egipcia. Entonces ahora vamos a ver un video. O sea, vamos a ver uno y después otro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos.
Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ya. ¿Qué podemos decir acerca del video? ¿Qué nos dice? Información sobre Mesopotamia. Ya, información sobre Mesopotamia. Entonces nosotros la vamos a empezar a trabajar acá. Ya. Entonces, tenemos acá Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Cierto? Ya. ¿Qué podemos decir de Mesopotamia? Que fue una de las civilizaciones más importantes. Ya, que fue una de las civilizaciones más importantes que surge aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué se le llama Mesopotamia? Está muy feo este borrador. Porque en Espérame un griego, poquito. Ya, Lucas, dale. porque en griego significaba entre dos ríos. Exacto. Mesopotamia se le conoce como la ciudad de entre dos ríos. ¿Por qué entre dos ríos? Porque se ubica entre el río Tigris. ¿Y cuál era el otro río? Éufrates. Mesopotamia se ubica, ¿cierto?, entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Cuáles fueron sus ciudades más importantes?
Uruk, ¿Cuáles fueron las? Ur, Uruk, ¿cuál otra? Uruk y La, Lagash. Muy bien. Entonces, las ciudades más importantes de la civilización mesopotámica fueron Ur, Uruk y Lagash, que eran ciudades independientes unas de otras. Por eso se le llamaba ciudades o ciudad-estado, ¿cierto? Porque cada una tenía su propio rey y sus propias leyes, ¿ya? Por eso se le llamó ciudades-estado, porque eran independientes unas de otras. ¿Alguna duda hasta acá? sí, ¿cuál era el nombre del templo? Sigurat. Ya. Entonces, vamos a lo que dice el Lucas. En Mesopotamia, en cada ciudad, había un Sigurat, que era un templo, ¿cierto? Y en él vivían sacerdotes, ¿ya? Y estos sacerdotes controlaban el comercio, ¿ya? Entonces, en cada ciudad había un sigurat, que era un templo, ¿cierto? Que en donde vivían los sacerdotes, los cuales controlaban el comercio de la ciudad. Estas ciudades eran amuralladas. ¿Por qué eran amuralladas? Porque se protegían, ¿cierto?, de posibles invasiones de las otras ciudades, ¿cierto? Como Ur, Uruk, Lagash. Entonces, entre ellas se protegían y construyeron sus ciudades amuralladas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir de los mesopotámicos o sumerios? Que fueron los inventores de la escritura. Muy bien. En Mesopotamia hubieron avances y dentro de estos avances estaba la escritura. Primero, ellos tenían una escritura pictográfica. Pictogramas o pictográficas, que eran dibujos. Y luego ellos confeccionaron la pintura, o sea, la escritura cuneiforme, que ya eran letras. Ya acuérdese que las hacían en arcilla. ¿Qué dice debajo de Entre Ríos? Tigris, Éufrates. Ah, ya. Entonces, dentro de los avances estaba la escritura, en donde tenían la escritura primero los pictogramas, que eran dibujos, y luego se hicieron la escritura cuneiforme, que eran letras. Pero además, dentro de los avances, encontramos, ¿cierto?, lo que era la arquitectura, en donde ellos, ¿cierto?, crearon los arcos, esos grandes como entradas, ¿cierto?, que habían en las ciudades, y las bóvedas. Y además le pusieron, ¿cierto?, relieves a estas obras de arquitectura.
¿cierto? Y también, ¿cierto? Acá vimos el calendario lunar, con 12 ciclos o de 12 ciclos. ¿Cierto? El calendario lunar de 12 ciclos. Y también teníamos el sistema sexagesimal. Que era el sistema numérico hasta el 60. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y ¿El sistema de regadío? el sistema de regadío también. Muy bien, Lucas. El sistema de regadío. Y ya más o menos en el año 3000, ¿cierto? Antes de Cristo, estas ciudades comenzaron a ser dominadas por otros imperios, como el imperio babilónico y el imperio persa. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Creo que no estaba tan difícil aprender sobre Mesopotamia, ¿cierto? ¿Alguna duda? Tía, ¿qué dice de abajo de pictogramas? Cuneiforme. Cuneiforme. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Recuerden, ¿por qué se le llama Mesopotamia entre dos ríos? ¿Por qué se le llama Mesopotamia entre dos ríos? Porque se ubicaba entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Alguien tiene alguna duda sobre Mesopotamia? ¿A alguien no le quedó algo claro? Está todo claro, tía. Sí, está todo claro. Yo le había dado la semana pasada una tarea del libro. Ustedes tenían que dibujar el mapa que aparecía acá en la página. Tenían que dibujar este mapa en el cuaderno y no me han mandado la fotografía de la tarea. El mapa de la página 50 y de la temporalidad de la página 51. Y nadie me la ha mandado. Entonces, para la próxima clase,
va a hacer en su cuaderno, como estamos viendo, Mesopotamia, va a dibujar el mapa en donde se ubica la civilización de Mesopotamia. Está en la página 52. Este mapa tiene que hacer y destacar dónde se encuentra la civilización de Mesopotamia. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Y además, aparte de hacer el mapa de la página 52, que yo también lo estoy anotando, página 52, va desde la página 54 página 54. En la página 54 va a anotar, va a poner la ciudad centro de la civilización y va a anotar la ciudad de la letra A, que es la ciudad de Ur, de lo que estamos viendo nosotros ahora, de la civilización de Mesopotamia. ¿Ya? Y va a ser la pirámide de la página 56. Esta pirámide. Y acá, ¿cierto? Sale especificado qué parte de la sociedad va en cada escalafón de la pirámide. ¿Entendía la actividad hasta el momento? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, ok. Listo. Va a escribir de la página 61 la escritura cuneiforme, que está acá. Solo escriba lo que yo le estoy diciendo, no vaya a escribir toda la hoja del libro. ¿Ya? Va a ser. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda? No. ¿Estamos Pero tía, ¿puede claros? mostrar, padrito? ¿Qué cuadrito? Lo que estábamos viendo Este. recién. Ah, ya, listo. Ya, lo de la página del libro, ¿saben cuáles son las que tienen que hacer, cierto? La 52 del mapa, la 54 solamente de la ciudad de Ur, que aparece ahí, la 55, que es la estratificación de las sociedades, la 56, que era, que no me acuerdo, a ver, espérenme un poquito, la 56. La 56 era... Ah, perdón, entonces me equivoqué. La 54 era sobre la ciudad de Ur, el Sigurat. La 55, no, la 55 no. 55 no. La 56, que era la pirámide social, y la 61, que era la escritura cuneiforme. Ya, ahí está la actividad. La tiene que enviar fotografía al correo. ¿Entendido? Sí. Sí, estamos todos Sí. claros entonces. Ya.
Ya, entonces, como está todo claro, con las actividades con todo, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí con los conocimientos que ustedes ya adquirieron acerca de la civilización de Mesopotamia y no olviden hacer las actividades del libro.